Vamos a nuestro tema o el mensaje de la palabra del Señor. Yo tomé estos dos pasajes. A mí lo que me sorprende es que el apóstol Pablo esté escribiendo desde la cárcel. Yo no sé de ustedes, pero esto es de admirarnos. Cada vez que nosotros leemos la carta a los filipenses, es una carta de aliento, de aliento. Les dice a los hermanos que se gocen, se alienten y se regocijen. Y él está en la cárcel. Y aquí en el verso 24, 2.24, si nosotros leemos, dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Él estaba preso. Como diciendo, si me largan voy. Amén. Ahora, pregúntese usted por qué estaba preso. Por predicar el Evangelio. Amén. No porque le pegó a un hermano, al vecino, robó algo, no. Por predicar el Evangelio. Dice, si a mí me largan, hoy voy con ustedes y sigo predicando. Amén. Él le dijo a los hermanos, no estimo preciosa mi vida para mí. Porque si yo guardo mi vida para mí es inservible. Pero si yo la vuelco en el Señor va a ser útil para todos. Amén. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, el que halle su vida la va a perder. ¿Cómo el que halle su vida? Sí, el que encuentre su vida para vivirla para Él, la va a perder. Pero el que pierda su vida por mí, la va a hallar. Por eso después la aclaración el apóstol Pablo dijo que si alguno estaba en Cristo, ya no vivía para Él, sino vivía para aquel que murió y resucitó por ellos. De eso se trata, amén. De eso se trata. Dos testimonios, Timoteo y Epafrodito. Hablando del sentir, cuando habla del sentir, lo nombra a Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo sentir que se interese tanto por vosotros. Sinceramente, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Nosotros hemos oído el día domingo que el apóstol Pablo decía, yo puedo hablar de mí, y testigo me es Dios de lo que yo soy, delante de Él y delante de los hermanos. Pero, ¿de qué valdría? Yo prefiero que lo que se ve en mí o se oye de mí sea suficiente como testimonio de que soy del Señor. Amén. Para que ninguno piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Amén. De eso se trata. ¿Cómo se dio cuenta el apóstol Pablo de que este varón, Timoteo, era una persona sincera por lo que sentía por los hermanos de las congregaciones? Porque lo veía. Amén. Porque lo veía. Porque lo oía y lo veía. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué habrá visto? Sí que era una persona preparada, mucho de esto predicó el pastor Raúl y enseñó acerca de dónde salió Timoteo, quién era Timoteo, quién lo preparó el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo preparó a muchos hermanos, preparó a muchos, aún a Epafrodito, preparó a Tito. Pero aquí dice, pues a ninguno tengo del mismo sentir, del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahora, esto no es para cierta clase de hermanos escogidos que tienen algún don especial. No, esto es para todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo. Esto es para todos nosotros, pero depende de nosotros si nosotros queremos alcanzar este sentir, este ánimo, este sentimiento por la obra del Señor, por los hermanos. Depende de nosotros, no depende de lo que yo veo, de lo que yo leo, de lo que yo oigo, no, depende de mí, depende de mi corazón, depende de mi alma, de mi espíritu, depende del amor hacia el Señor y hacia su obra. Quizás por ahí uno dice, bueno, yo tengo que tener amor por la obra del Señor, pero si no amamos al Señor no va a haber amor por la obra. Ahora, nosotros podemos defendernos quizá diciendo, pero usted no me puede decir que yo no estoy amando al Señor, pero de la manera que nosotros amamos al Señor es de la manera que amamos la obra. San Juan no mezcla las cosas, dice, quien no ama a su hermano no ha visto a Dios. Entonces, está ligado
Nosotros por conocer al Señor, por ese trato que tenemos con el Señor, por esa comunión que tenemos con el Señor, por ese amor que tenemos por el Señor, así amamos la obra, así amamos a los hermanos, así se está formando nuestro ánimo, nuestro sentir. Amén. Nadie quiere ese lugar que dice el apóstol Paul, dice, porque todos buscan lo suyo propio. Nadie quiere ese cuadradito, nadie lo quiere pisar. Y nadie dice, bueno, lo está diciendo por mí, sí, yo me analizo y busco lo mío. En realidad, estoy más ansioso por conseguir lo mío que por lo que es de los hermanos. Y quizá eso no me gusta ni siquiera pensarlo. Pero nadie va a hablar más de lo que se ve en nosotros y de lo que se oye en nosotros. En ese mensaje nosotros habíamos visto de que había personas que decían, bueno, pero Dios mira mi corazón. Sí, pero las personas, los hermanos no pueden mirar nuestro corazón, miran nuestra actitud. De eso se va a hablar en el final de nuestros días también. La actitud que nosotros tuvimos, el sentir que tuvimos, la dedicación que nosotros hemos tenido. Primero la dedicación para buscar, para amar al Señor, buscarlo en oración, hablar con Él, amar al Señor y así amar a los hermanos, amar su obra, estar pendiente de eso y en lo que yo pueda estar ahí. De la misma manera no habla de Epafrodito no dice que lo iba a mandar a él porque a ninguno tenía del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y no dice eso de Epafrodito, pero de Epafrodito dice otra cosa. De Epafrodito dice, él tenía gran deseo de verlos a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se habían enterado de que él se había enfermado. Y se angustió por eso. ¿Por qué? Porque produjo aflicción en los hermanos. Mire el amor de esta persona. Después cuando se sanó, él quería ir a consolar a los hermanos. Nuestra pregunta es, ¿cómo se alcanza eso? ¿Cómo se alcanza? Eso lo tenemos que alcanzar entre nosotros. Entre nosotros. Nuestras actitudes van a hablar de eso. Nuestra participación va a hablar de eso. Nuestro compromiso va a hablar de eso. Más que nuestro anhelo, más que nuestro deseo, porque puede ser un buen deseo a futuro, un buen pensamiento a futuro, pero hay necesidades que apremian. Por eso de lo que más se habló allí de la necesidad que apremia. Cuando hablamos nosotros de las conductas de otro lugar, es un desastre seguro, la conducta de otros pastores es un desastre seguro, pero todos nosotros nos tenemos que preparar como ministros del Señor, ya sea hombres, las hermanas deben prepararse en la palabra de Dios, para poder ser de ayuda idónea. Ayuda idónea en las cosas materiales está bien, porque en eso hay compromiso también y hay unidad y tienen que estar de acuerdo para las cosas materiales, pero así también para las cosas espirituales. A veces creemos que hablar todos una misma cosa, tienen que hablar solamente los pastores, los ministros. No hablar todos una misma cosa, lo llevamos a nuestro matrimonio, hablemos una misma cosa, busquemos al Señor de todo nuestro corazón y comprometámonos con la obra de Dios. La obra de Dios es su iglesia, la obra de Dios es el cuerpo, su cuerpo. La preocupación del apóstol Pablo era ver que nada perjudique a los hermanos, nada perjudique. Y para eso yo no tengo que ser un espectador, sino tengo que ser una persona que participa, alguien que participa, no alguien que mira. En el verso 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia. Mire los títulos que tenía. Esto es lo que se veía en él. Nadie se forma de la noche a la mañana. Por eso nuestro amor por el Señor nos va a formar así de esta manera. Nuestro amor por el Señor. Yo le decía al pastor Raúl, nosotros nos movemos en medio de muchas personas, que gracias a Dios nosotros no conocemos el corazón de las personas. Nosotros no conocemos quién va a ser salvo ni quién va a ser condenado.
Nosotros no conocemos de eso. Entonces, nosotros tenemos una manera de ministrar a las personas de igual manera, a través de la palabra de Dios, sin importar quién sea la persona. Pero los conflictos que existen en las Escrituras, cuando muestran el carácter de las personas, por lo menos en la carta a los Efesios y en la carta a los Filipenses, es la niñez. Es la niñez. Entonces ahí aparecen todos los conflictos. Pero ¿quién no pasa por la niñez? Todos tenemos que pasar. El problema es cuando que la niñez se extiende. Ahora, ¿eso no tendría que existir? Sí, porque es parte de nuestra formación. Muchas de ustedes se hicieron mamá. ¿Cuándo? Cuando aparecieron las criaturas. Hoy está hablando Prisi. Anteriormente no se puede preparar como una mamá. Amén. Hace la criatura y ahí empieza la práctica. Y en la práctica puede ser una buena madre o una mala madre en la crianza de sus hijos. Mientras nosotros estábamos solamente casados, juntados, no había ninguna criatura, no éramos padres. Pero cuando apareció un hijo, ya fuimos papá. Entramos en otra etapa, en otra formación. Hemos dejado algo y pasamos a otra etapa. Algunos de nosotros, más familia numerosa, es otra etapa. Algunos ya pasaron a ser abuelos, es otra etapa. Eso muestra ciertos periodos de nuestra vida que van mostrando un crecimiento. Algunos, una buena madurez y otros no tanto, pero eso es lo que se ve y esa práctica nos ayuda en el desarrollo. Amén. La práctica nos ayuda. Nosotros por ahí queremos alcanzar el ánimo, alcanzar el sentir, alcanzar el grado, alcanzar la estatura, alcanzar la madurez sin practicar, sin ir a la práctica, porque nos parece que la práctica o no es indispensable, o yo tengo que estar preparado para la práctica. Si alguno me preguntara a mí, yo diría, usted tiene que practicar, tenemos que practicar para que esto se desarrolle. Porque si no solamente va a ser un conocimiento. Amén. Los dos testimonios a nosotros nos gustan y esto lo mostraríamos a todas las personas, a todos los hermanos. Es hermoso los dos testimonios que nosotros hablamos. El amor de Epafrodito es tremendo. Decimos, ¿cómo alguien se va a angustiar? Se va a angustiar porque los demás se enteraron de que él estaba enfermo y él sabía que los hermanos estaban tristes porque él había enfermado. Todo lo contrario, a veces nosotros creemos que las cosas tienen que ser al revés y que todos los hermanos tenían que ir a visitarlo a él para consolarlo o tendrían que ir a visitarlo a él para alentarlo. No, él estaba preocupado, él quería sanar para ir para los hermanos. Todo lo contrario, quería sanarse rápido para ir a los hermanos, todo al revés. Y decimos, ¿quién hizo esto en él? El Señor. El apóstol Pablo dice, pero en verdad estuvo enfermo, estuvo a punto de morir. ¿Quién lo visitó? Nadie. Pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente si él se moría, el apóstol Pablo iba a entrar en dos tristezas, tristeza sobre tristeza. Así que lo envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo gocéis, yo esté con menos tristeza. Amén. Estuvo gravemente, dice, y se angustió porque habíais oído que había enfermado. Mire el amor de Epafrodito. Ahora, el ánimo lo tenía Timoteo por la obra del Señor, la preocupación por la obra, estar para edificar a los hermanos. Edificar a los hermanos es tratar por todos los medios de que la palabra llegue, de buscar del Señor para que la palabra llegue, para que la palabra sea entendida, la puedan entender y que la reciban, hacer todo lo posible. Por eso la persona debe ser ejemplo, deben todos ser un ejemplo, procurar ser ejemplo. Y que todo lo que puedan ver sea así de esa manera. Qué compañero que es, qué persona solícita que es. O sea, ¿por qué se habla así? Porque lo ven. Qué hermana solícita, que no hay que estar ni preguntándole, se ofrece. ¿Por qué es así? ¿Y por qué se habla así? Porque se ve y se oye.
Ya cuando nosotros decimos, si alguno quiere algo de mí, que me venga a buscar o que me venga a ver, hay otra cosa en nuestro corazón. Porque en realidad la Escritura nos dice que no tenemos que mirar por lo nuestro, sino por los de los demás. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo se hace? Bueno, mirando al Señor solamente, en la comunión con Él, porque eso fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. No miró por Él, miró por nosotros. Si no, no hubiera ido a la cruz. Éramos detestables, personas que le dimos la espalda, personas que no nos importaba vivir otra clase de vida. Si nos hubieran dejado en el pecado, hubiéramos muerto en el pecado y nos hubiéramos ido cantando al infierno nosotros, sin saber que nos íbamos al infierno. Pero el que sabía era Él, que estábamos perdidos, que lo estábamos haciendo porque no entendíamos, porque no comprendíamos. Y su amor, aunque todas las personas le odiaron y lo rechazaron y lo maltrataron, su amor hizo de que Él no mirara por Él, sino que mirara por aquellos que un día iban a aceptar. Y cuando en esta misma carta dice, haya pues este mismo sentir, el que hubo en Cristo Jesús, le dice a la iglesia, nos dice a cada uno de nosotros, que dejemos, que nuestra vida, nuestra imagen tiene que desaparecer, que parece algo imposible de que yo desaparezca. ¿Cómo que tengo que desaparecer? Porque si me siguen mirando a mí, no van a ver a Cristo. No van a ver al Señor. Estoy empañando la imagen de Él. En la carta a Filemón le dice que la participación de tu fe, de eso se trata, de ser personas que participan en lo que saben, que aman lo que saben, lo que saben lo aman de tal manera que quieren que las personas lo vean en vida. A ninguno. ¿Y cómo lo vio? Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Decimos, pero si todos los hermanos que instruyó el apóstol Pablo tendrían que estar interesados por la obra, interesados por los hermanos. Y vemos que entonces no es tan sencillo. Esto me hace acordar que cuando nuestro Señor Jesucristo le hablaba, a todos nos pasó, le hablaba y le daba el alimento, iban todos cantando y adorando su nombre. Un día se dio vuelta y le dijo, el que no come mi sangre, ni el que no come mi carne, ni bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz, no tiene parte conmigo. Se volvieron, solamente quedaron 12. Ahora, lo tremendo de esto, que siempre quedan personas, siempre quedan discípulos, siempre quedan fieles. Siempre. Lo que se habló en aquel lugar de dos virtudes que tienen aquellos o que tienen que tener porque son lo que los sostienen, de aquellos que van a anunciar el Evangelio, van a predicar y van a pastorear, que es la fidelidad y la idoneidad que tienen que tener. Tienen que ser idóneos para la tarea, aparte de las virtudes que tienen que tener. Porque esas virtudes se están desarrollando en cada uno de nosotros a través de su palabra. Pero después el deseo de querer pastorear, el deseo de querer hablar con los hermanos, el deseo, eso tiene que estar en cada uno de nosotros. Si bien el tema del pastorado, eso quedó pendiente para hablarlo, nosotros decimos, ¿la iglesia pastorea? Amén. La iglesia es la que pastorea, toda la iglesia. Nosotros podemos aconsejar a una hermana, darle un consejo escritural a una hermana, podemos aconsejarla, podemos exhortar, corregir. ¿Y qué es eso? Eso es pastorear, eso es tener cuidado de las ovejas del Señor. ¿Toda la iglesia lo tiene que hacer? Sí. ¿Ve que los pastores se lo saca de ahí? Pero toda la iglesia pastorea. Y después de ahí se separa una persona que va a ser el ministro, que va a pastorear toda la congregación. Amén, ¿se entiende? ¿Se entiende? Porque cualquiera de nosotros, instruido en la palabra del Señor, puede aconsejar a un hermano, puede visitar a un hermano, puede alentarlo, puede llevarle palabra de exhortación, de consolación, de edificación. Estas son las 3 palabras que se utilizan en cuanto a ministerio, en cuanto a iglesia, en cuanto a palabra.
Y todos nosotros somos preparados por el Señor de esta manera. Los primeros diáconos o los primeros obreros, cuando tuvieron que elegir 7 personas, 7 varones que se dediquen a la repartición de los bienes para las viudas, porque había conflicto, ¿de dónde lo sacaron? De entre medio de los hermanos. ¿Y cómo eran sus virtudes? Vamos, los leemos y eran así de esa manera. Todos estaban preparados de la misma manera, sí, pero eligieron a 7 varones. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque aquí no tenemos nosotros una reunión de hermanas donde se prepara a las hermanas en un lugar y se le da cierta palabra, se separa a los jóvenes y se le da cierta palabra, se separa a los niños y se le da cierta palabra y se prepara a los varones con cierta... No, Dios nos habla como iglesia y nos prepara a todos iguales, para que las virtudes se desarrollen en todos iguales. Pero la preocupación, la dedicación, no me la puede dar mi hermana ni mi hermano. Esa es mi responsabilidad. Si alguno anhela obispado, dice, tiene que ver un anhelo. Bueno, yo no puedo poner ese anhelo en ustedes. Quiere decir que eso es particular, eso es individual. Esto es una maravilla. ¿Quién no quisiera ser un Timoteo, un Epafrodito? Yo quisiera hacerlo. Bueno, ¿hay una manera? Sí, sometiéndonos al Señor. Amando al Señor con todo mi ser. Yo quiero desaparecer, Señor. Yo quiero que tú formes este carácter en mí, porque esto es útil. Esto es útil. Hoy en día se habla mucho acerca de esto. ¿Quién ama la obra del Señor? ¿Quién ama a los hermanos? Buscan de los hermanos, pero no a los hermanos. ¿Quién busca la salvación del otro? ¿Quién está preocupado por la salvación de la otra persona? Esa preocupación se tiene que ver. No puede ser solamente un anhelo del corazón, un sentir del corazón. No, se tiene que ver. Esa preocupación se tiene que ver, se tiene que oír. Esa preocupación se tiene que hacer conducta. Esa preocupación se tiene que hacer carácter. Amén. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, decía que si él quería, podía hablar de lo que él era como apóstol, pero quería que los hermanos vean y oigan lo que había en él. Y el Señor añadía cada día a aquellos que habían de ser salvos. El anhelo de nuestro corazón y el deseo es que las personas se salven, que vengan a la congregación. Cuando vengan a la congregación y es el deseo, nosotros tenemos que entonces atender, estar dispuestos a atender con esta clase de ánimo y con esta clase de corazón. Amén. Este sentir tendría que existir en cada uno de nosotros y desearlo cada uno y pedírselo al Señor que esto se desarrolle. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros cuando hablamos acerca del cuerpo de Cristo decimos no hay cosa inútil en el cuerpo de Cristo y todos los miembros trabajan en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses decían que algunos no estaban dedicados a hacer nada. Entonces a ellos los reprende o los exhorta el apóstol Pablo diciendo, mire, si alguno no trabaja, que no coma. Si alguno no quiere trabajar, entonces que no coma. Ay, come, si pertenecía al cuerpo de Cristo, ¿cómo es que no estaba haciendo nada? Decimos nosotros cuando defendemos la posición en el cuerpo de Cristo, decimos, no hay cosa inútil en el cuerpo de Cristo, y es verdad. No hay cosa inútil en el cuerpo de Cristo porque el cuerpo de Cristo está funcionando. Ahora el problema es, si yo que digo que estoy en el cuerpo de Cristo no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, ese es mi problema. En el cuerpo de Cristo todos se aman. Mi problema es si yo no amo. Amén. El cuerpo de Cristo tiene una mente, tiene una cabeza y tiene una mente, la mente de Cristo. ¿Qué pasa si yo no retengo su palabra? El cuerpo de Cristo es un organismo vivo. Pero ¿qué pasa si yo no participo? O sea, ¿qué pueden hablar de lo que ven en mí u oyen de mí? Esa es mi preocupación sincera por los hermanos. Amén. Porque no pueden ver mi corazón. Sí que somos iglesia del Señor. Sí que somos salvos. Sí que fuimos sacados de las tinieblas. Sí que somos de Él.
Pero en cada uno de nosotros eso se tiene que ver. ¿Por qué lo dice usted? Porque eso sería un beneficio enorme para todas las personas que están en tinieblas. Ese es el beneficio para nuestros hermanos que necesitan ver cosas para alentarse, ver nuestro amor, ver nuestra preocupación, ver nuestro interés, ver nuestro compañerismo, ver nuestro compromiso con las Escrituras. Amén. Eso alentaría a muchos hermanos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? En el verso 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo así próximo a la muerte. ¿Por qué nadie lo fue a ver? Él estaba interesado por los hermanos. Los hermanos se habían enterado de que él estaba en esta condición. Quería sanarse para ir a visitarlos. Pastor, me está diciendo que nadie se tiene que visitar. No estoy diciendo eso. A veces el anhelo nuestro es que si no nos visitan, no nos aman, nos tienen de lado y un montón de cosas. Parece que somos los que tienen que ser visitados y nunca los que vamos a visitar. Una hermana me dijo, todos estos días de ausencia, usted no fue para casa. No me mandaste ni un mensaje, ni sabía que había ocurrido con vos. Me hace acordar al pasaje del capítulo 11 de San Juan, donde manda Marta y María a avisarle a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Y él agarró, se quedó más tiempo, se quedó 2 días más. Tenía 2 días de camino, llegó 4 días tarde. Y entonces vino el reproche. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, lo hubiera sanado, porque andás sanando a tanto, no pudiste venir corriendo a sanar a mi hermano. ¿Por qué dejó que ocurrieran esa clase de cosas y esos pensamientos subieron al corazón de las hermanas si él las amaba? Pero Jesús se movía en el tiempo de Dios. Por eso esto de que pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que porque todos buscan lo suyo propio, a veces buscamos lo que es conveniente para nosotros, lo que es conveniente para nuestro gozo, lo que es conveniente para nuestro carácter, de la manera que yo quiero, así es como me voy a sentir bien el día que buscamos lo nuestro. Y la Escritura nos muestra eso. La Escritura muestra que de la manera que nosotros querramos que las otras personas hagan con nosotros, de esa manera nosotros tenemos que hacer con las personas. No buscando nuestro propio bien, sino el del otro. Amén. Le voy a dar un ejemplo. Yo el día jueves yo lo estuve esperando a ustedes. Y alguno habrá tenido sus serios compromisos. Un hermano tuvo un serio compromiso y me dijo, yo no voy a estar, pastor, pero voy a estar orando por usted. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes? Ese gesto es un gesto de compañero. Ese gesto es alguien que pertenece a la familia, que está interesado por el ánimo de uno de la familia. Y no suena a queja, esto no es una queja, es una enseñanza para todos nosotros. Una enseñanza, porque así como nosotros queremos que sean con nosotros, nosotros tenemos que ser con los demás. Para nuestro crecimiento en el Señor, para estar por los hermanos, para estar por la obra del Señor. No como alguien que mira a través de la ventana, sino alguien que está participando, alguien que participa, alguien que deja de lado comodidades, que deja de lado lo suyo para estar por los otros. Un día un hermano no tenía absolutamente nada, nosotros sabíamos en aquel tiempo que era uno de los hermanos que no podía colaborar en nada, pero siempre aparecía. ¿Por qué aparecía? Era el apoyo psicológico. Él aparecía como un apoyo así para los hermanos. Quería estar. De eso se trata. Que nosotros no sabemos a veces cómo el otro hermano se va a alentar con nuestra visita, con nuestra participación. Aquel que es enseñado en las Escrituras, esto lo hablaba el pastor Raúl Suárez, terminando ya la carta a los Gálatas, aquel que es participante, que participa de la enseñanza, dice, haga partícipe a aquel que lo enseña. ¿De qué manera? Participando. O sea, que el maestro sienta la alegría, que el alumno reacciona ante la enseñanza. Si no se frustran los maestros diciendo, uy, qué mal estoy haciendo, 40 alumnos y 40 aplazados.
se siente mal, hasta es llamado por el director o por la directora diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Tenés 40 alumnos, 40 aplazados. Por eso dice, haga participante aquel que lo instruye. Por eso utilizó la palabra el pastor Raúl hablando de Tito y hablando de Timoteo, diciendo verdadero hijo en la fe. Amén. Quizá, si no lo veríamos del lado bueno a esto, nosotros diríamos, el apóstol Pablo está haciendo acepción de personas. Nombra acá solamente a dos, que no había más hermanos, que tenía más privilegio por Timoteo. No, se destacaban, nada más, se destacaba, estaba ahí, era como Moisés y Josué. Moisés dijo que nadie se acerque al monte cuando yo vaya a hablar con Dios. Estuvo 40 días, cuando bajó, Josué estaba ahí. Estuvo 40 días y 40 noches Josué al pie del monte, y tendríamos que leerlo. Y estaba ahí. Cuando Dios tuvo que elegir, le dijo, apártame a Josué. No es que nosotros queremos ser los primeros o desplazar a otro o ser el oreja de tal. No se trata de eso. Se trata de compañero, ministrador de mis bienes, alguien que está presente en eso, un compañero de milicia, alguien que pertenece a la defensa del Evangelio. A veces lo que pasa es que lo miramos como cuando comenzamos, nosotros no nos queríamos acercar a los que enseñaban porque no queríamos ser oreja como eran los demás. O sea, teníamos un celo por cosas malas, porque cuando entendimos, el que nos enseñaba nos hizo entender, decían, todos aquellos que quieren aprender van, amén, porque en algún momento van a querer practicar. Eso después cuando lo entendimos. Pero primero criticábamos a los que se acercaban. Porque quieren ser oreja, porque quieren estar, porque ellos quieren siempre... ¿Y yo? ¿Cuándo quiero estar? ¿Cuándo quiero aprender? ¿Cuándo quiero participar? Siempre tengo un pero porque me miro a mí. Estoy mirando lo mío y no miro lo que tengo que hacer. Mi hermano, lo muestra primero, es mi hermano. Eso es un reconocimiento. Nosotros decimos, todos somos hermanos. Bueno, entonces empieza por ahí, mayormente a los de la familia de la fe. Todos somos hermanos, hermanos de Cristo. Tenemos un solo Padre, amén. Nuestro Dios es nuestro Padre. Un solo Espíritu, amén. Una sola fe, amén. Una sola palabra, amén. Somos hermanos, amén. La respuesta como familia y como hermanos las tendríamos que ver en la iglesia. Porque para práctica nosotros, Dios nos hizo practicar teniendo matrimonio, familia, hijos, y sabemos cómo se reacciona por la familia. Así también tiene que ver una reacción por la familia de la fe. Hermano, por eso pone primero hermano, colaborador. ¿De qué se trata? A veces buscarle el valor de la palabra colaborador, no sé qué extraño nos puede mostrar la Escritura, alguna profundidad que nosotros no conocemos o algún misterio oculto. No, un colaborador, alguno que tiene empleado o empleada, que es una colaboradora que entra a trabajar con usted. Si esa colaboradora viene con el mate, el termo y se sienta en la puerta o en un rincón del taller o del trabajo y se pone ahí, lo sigue mirando a usted, me va a decir, ¿qué clase de colaboradora o colaborador es? Amén. Hermano, colaborador, compañero de milicia, una persona que quería ser alguien que acompañaba en la tarea, en la labor. Eso es iglesia, no es la tarea de algunos. A veces es bueno que desligar, como yo no lo quiero hacer, es la tarea de algunos. Quizá no lo puedo hacer, pero ¿cómo me gustaría ser una persona así? Quizá no reúno las condiciones, pero eso lo tendría que hablar con Dios. Señor, quizá no reúno las condiciones, pero lo quisiera ser una persona así. Amén. El Señor Jesús los preparó de tal manera que ellos
dieron la vida, la historia de los apóstoles, tremenda cómo empiezan a morir ellos, por eso se habla de los mártires, fueron personas que dieron la vida por el Señor. Amén. Amén, hermano. Vuestro mensajero. En el caso de Timoteo, creo que lo habló el pastor Raúl, diciendo, todo lo que yo hago y de la manera que yo ministro, lo hará saber Él, porque Él sabe todo lo que sucede aquí. Amén. Y ministrador de mis necesidades, que es algo que por ahí nosotros lo queremos ver, pero esto es algo que está aquí. Amén. Que continúa en el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses seguimos leyendo, primero el apóstol Pablo pone bien en claro, en el verso 10, capítulo 4, verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. Él no le reprocha para nada. Según las Escrituras, aquello que cuentan la historia, había pasado mucho tiempo, o sea, nadie se estaba ocupando de las necesidades del apóstol Pablo. Estaba encarcelado, estaba alentando a los hermanos, estaba encarcelado. Ni bien salga me voy para ahí, me voy a predicar, a enseñar, a alentar a los hermanos, y nadie se preocupaba por él. Entonces él, en un juego de palabras, no le hace reproche, en gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No digo que tenga escasez. Estaba en la cárcel. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Una persona que de puño y letra, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a los hermanos que todas las cosas ayudan a bien. No iba a quejarse por la falta de algo, jamás. Para él eran todas herramientas que le estaban enseñando y lo estaban formando. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién le enseñó? Nuestro Señor, el que nos está enseñando a todos nosotros. Así para estar saciado como para tener hambre. ¿Cómo es que tuvo hambre? Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Amén. Y sabéis también, vosotros filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Amén. ¿Quién se ocupaba de esto? ¿Quién estaba atento? Siempre hay un hermano. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, dice, mujeres nobles lo atendían. Siempre hay hermanos, siempre hay hermanas. Siempre existieron las críticas, siempre existieron los celos, siempre, de aquellos que están colaborando estrechamente con la obra. Siempre estamos expuestos a eso, expuestos a las críticas, expuestos al celo. Pero siempre Dios busca a alguien que lo haga. Y en ese siempre Dios busca a alguien que lo haga, que me toque a mí. Cuenta conmigo, Señor. Quizá alguno dice, yo no lo haría nunca, porque no está en uno. ¿Cómo es que no está en uno? Porque no lo siente así por el Señor. Su amor por el Señor hará una cosa así. No es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. De eso se trata, de la salud de los hermanos. Si no nos damos cuenta, nuestra salud, nuestra participación va a quedar ahí. Nadie nos va a decir que hay cosas que derribar para cosas que alcanzar. Y vamos a quedar ahí, con sueños, con esperanza, con querer alcanzar un montón de cosas. Y vamos a cantar nuestros sueños, vamos a cantar nuestras esperanzas y nuestros anhelos, pero vamos a quedar ahí. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén.
De eso se trata. Nosotros creemos que a veces Dios no va a encontrar una forma de recompensarnos a nosotros, aquello que nos ha puesto por predicadores, por pastores, nos ha recompensado de esta manera, de poder estar predicando y enseñando y tener una preocupación por la obra del Señor. Eso es una recompensa. Siempre que le ruego algo al Señor es que yo tenga este ánimo, que siempre me renueve este ánimo por su obra, por los hermanos, por ver la salvación de las personas. Amén. Gloria a Dios, porque ¿qué sucedería con nosotros si nuestro ánimo un día de esto deja de funcionar y yo ya no me sienta con ánimo ni de leer, ni de orar, ni de estar? Todo eso que un día dije, hermano, iglesia, familia, unidad y todo eso, se va a una bolsa y se queda ahí. Quisiera que eso no suceda nunca. Yo quisiera de todo mi corazón que de cada uno de mis hermanos se levanten Epafrodito, Timoteo, hermanas que amen la obra del Señor y que se desesperen en el momento de poder participar de la obra cuando haya que hacer cosas. Cuando vengan hermanos que haya que ministrar, cuando haya que aconsejar, se desesperen por una cosa así. Que tengan el anhelo, amén, no mirando lo suyo propio, sino mirando la edificación de los demás. Amén. Gloria a Dios. De cada uno de nosotros se va a ocupar el Señor.